Bien, porque hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a iniciar un nuevo método de estudio. Ya vimos dos. El primer método de estudio fue el del devocional y el segundo método de estudio fue el del capítulo. ¿Vale? Como les venía diciendo en las semanas anteriores, recuerden que estos métodos de estudio son para que ustedes los utilicen al momento de estudiar la palabra. Son cuestiones muy personales, son cuestiones muy prácticas que nos ayudan a ir comprendiendo de una mejor manera lo que la Biblia nos quiere decir a cada uno de nosotros, de maneras generales y de maneras muy particulares y llevándolos siempre a una aplicación, no quedándonos nada más en saber qué es lo que dice, sino cómo lo podemos aplicar directamente a nuestras vidas. Esa es una de las cosas fundamentales de lo que hemos estado haciendo a través de estos métodos de estudio. Son 12 métodos de estudio. No sé si vayamos a alcanzar a ver todos, pero sí vamos a ver al menos 7. O sea, al menos 7 sí los vamos a ver sí o sí. Entonces ya de ahí para arriba, si alcanzamos a ver más, estará muy bueno. Pero una de las cosas que necesito que tengan bien presente es que estos métodos van en escalerita, ¿vale? Es muy importante el entender un método anterior o los dos métodos anteriores para el que vamos a ver ahora, porque en este caso el método de hoy se llama método de estudio bíblico de cualidades del carácter. Este está enfocado completamente a nosotros, así de una manera súper práctica hacia nosotros y hacia nuestro carácter, ¿vale? Les quiero compartir de aquí. Para les otra vez. Método de estudio bíblico de cualidades del carácter, ¿vale? Este es el método 3. Última vez. Método 3. Método de estudio bíblico de cualidades del carácter. Y como ya entramos a marzo, ya estamos en nuestro tercer mes del año, también ya cambiamos de texto. Ahora estamos en Juan 13, del 14 al 15, que dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y aprovecho para recordarles que no estamos repasando los textos, pero el reto al principio de año era que se pudieran aprender estos versículos. Para finales de junio, que es el sexto mes, voy a hacer ahí una convocatoria en los estudios primero y ya después el domingo. Si alguno de ustedes se aprendió las 6 citas bíblicas que aparecieron en el calendario, recuerden, hay un premio para ese momento. Va a ser es de muchísima bendición ya aprenderse los textos de por sí, pero ahora también como tener este aliciente, que siempre es un pequeño detalle, un pequeño regalo para aquellos que se aprendan estos 6 textos. Recuerden, en su calendario aparecen allí en la parte de abajo durante todo el mes, ahí aparece el texto que nos estamos aprendiendo y en este caso en marzo es Juan 13 del 14 al 15. Y bueno, vamos a entrar, hermanos, a este método de estudio bíblico de cualidades del carácter, porque una meta de las principales metas de la vida cristiana es desarrollar un carácter como el de Cristo. Esa es una de las grandes metas de nuestra vida cristiana, desarrollar un carácter como el de Cristo. Todos los días debemos desear, debemos querer llegar a ser más y más como Él y reemplazar todos aquellos malos aspectos de nuestro carácter con aspectos buenos de Cristo. Pero antes de que podamos hacer que una cualidad de carácter la logremos hacer como la de Cristo, o que aparezca en nuestra vida, o que la desarrollemos en nuestra vida, primero debemos de ser capaces de reconocer qué es el carácter, cuáles son estas cualidades del carácter, porque muchas veces tenemos esta mala costumbre de confundir el carácter con el temperamento. Y decimos que una persona de carácter fuerte es aquella explosiva, aquella enojona, aquella que se sobrepone a los demás, a base de fuerza y de así. Y confundimos muy terriblemente el carácter con el temperamento. Una cosa muy diferente es el carácter, una cosa muy difícil, muy diferente, perdón, es el temperamento, ¿vale? Entonces sí tenemos que empezar a separar una de la otra.
Y vamos a empezar a desarrollar un carácter cada vez más como el de Cristo a través de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Y este estudio, en concreto este método de estudio, está diseñado para ayudarnos a identificar los aspectos positivos y los aspectos negativos de nuestro carácter, cómo estamos en este momento, para primero entenderlos, para que primero entendamos cómo somos. Si somos, no lo sé, ahorita les voy a dar una lista, pero si somos honestos, si somos humildes, si somos determinados, si somos diligentes, si somos fieles, si somos generosos, o si somos holgazanes, si somos orgullosos, si somos egoístas, si somos rebeldes, si somos chismosos, si somos todas estas cualidades del carácter. Este estudio en concreto nos va a ayudar primero a identificar qué somos, cómo somos, y después el proceso en el que estamos para ser cada vez más como Cristo, porque una vez que logremos identificar, por ejemplo, los aspectos negativos de nuestro carácter, vamos a empezar a trabajar para dejarlos de lado. Y cuando identifiquemos los positivos de nuestro carácter, vamos a empezar a trabajarlos para ser más como Cristo. Y cuando en verdad hagamos esta dinámica, este trabajo, se van a dar cuenta de cómo el Espíritu Santo trabaja con nuestra vida, trabaja con nosotros para que verdaderamente seamos más como nuestro Salvador Jesucristo. Este método, mis hermanos, implica descubrir qué dice la Biblia acerca de una característica específica del carácter de una persona, con un fuerte énfasis en la aplicación personal. Y nos vamos mucho, hermanos, nos vamos mucho a enfocar en las características de una persona más que en la persona misma. Vamos a estudiar a los personajes de la Biblia a través de quiénes son o cómo son, déjenme reformular esto que les acabo de decir. Vamos a trabajar en los personajes en cómo son más que en quiénes son. ¿Vale? Así está más claro. ¿Cómo son? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es que se expresan? ¿Cómo son sus pensamientos cuando nos lo dice la Biblia? Porque de muy pocos personajes nos dice cuáles eran sus pensamientos, nos dicen sus actos como tal, pero vamos a ver a través de cómo es que son, más allá del personaje y hacer un estudio de personajes que se lo vamos a hacer después. ¿Vale? Entonces, otra vez, el propósito de este método de estudio bíblico es identificar las características que enseña la Biblia con miras de aprender a evitar los aspectos negativos y desarrollar los positivos para que seamos cada vez más como Cristo. Y es obvio, mis hermanos, que mientras no sepamos qué es un rasgo de carácter, no podremos evitarlo y tampoco podremos desarrollarlo. Por ejemplo, esta palabra que se utiliza muchísimo en la Reina Valera y que en Nueva Traducción Viviente que utilizamos ya no se utiliza así, utiliza otras palabras, pero esta cuestión de la mansedumbre, esta palabra dominguera de la mansedumbre, que cada vez que la leemos es así como, ¿y eso qué es? ¿No? Y que debemos de ser mansos como Cristo, y luego dicen, oye, espérate, no, a mí así no me digas, yo no me llevo así. ¿No? Pero no es ser mensos, es mansos, mansos con A. Entonces, de pronto no sabemos qué es la mansedumbre, entonces primero tenemos que identificar qué es la mansedumbre para que entonces podamos estudiarla, saber lo que es y entonces ahora sí empezar a aplicarla en nuestra vida. Y para esto vamos a necesitar algunas obras de consulta. Y esto sí necesito que lo anoten, hermanos, porque esto sí necesito que lo tengan bien presente porque lo vamos a ver ahorita en los pasos de cada uno de nuestro hojita de trabajo, ¿vale? Necesitamos nuestra Biblia, definitivamente, ¿vale? Necesitamos nuestra Biblia. De preferencia, para aquellos que tengan una Biblia de estudio en físico, les va a ayudar muchísimo cuando nos centremos en algunos pasajes en concreto, pero su Biblia de estudio, si tienen una Biblia de estudio, si no recuerden, yo les envié una Biblia de estudio en digital. Ya la vimos, ya la abrimos, la siguen teniendo en los grupos, de todos modos se las voy a volver a mandar para que la tengan ahí en los grupos y la vuelvan a checar y la tengan ahí cerquitas, pero necesitan tener una Biblia de estudio, necesitan tener una concordancia. ¿Algunos de ustedes saben qué es una concordancia? Ok, unos sí, otros no. A ver, Es, Josh, ayúdame, tú que dijiste sí, ¿qué es una concordancia? es, es como un diccionario donde se puede encontrar a través de las palabras claves y todas estas cosas.
lo que se necesite de la Biblia. Es un diccionario. ¿Ok? Es un diccionario, pero la diferencia, y esto es muy importante, la diferencia de un diccionario y una concordancia, es que la concordancia te va a decir dónde está esa palabra en la Biblia, ¿vale? Entonces, si tú buscas, por ejemplo, la palabra humildad, te va a decir la concordancia qué significa la humildad a grandes rasgos, pero te va a decir en la Biblia dónde vas a encontrar la palabra humildad, en qué parte, en qué versículos, en qué libros concretos. Por eso, para este tipo de método de estudio es muy importante la concordancia. Algunas de las Biblias que tienen ustedes, que sé que han adquirido y todo eso, tienen en la parte de hasta atrás alguna concordancia. Algunos es más chica, algunos es más grande, pero muchas Biblias, en concreto estas nuevas traducciones vivientes, tienen una ligera concordancia hasta atrás. Puede ser muy ligera, hay algunas más profundas, pero yo les voy a compartir una concordancia más exhaustiva. También se las voy a compartir en digital, hermanos. Entonces, nada más para que sepan que va a estar allí. Ahorita que lleguemos a ese punto, les voy a enseñar cómo se utiliza esta concordancia, en digital, cómo la pueden abrir, cómo van a poder buscar todo esto. Pero si no, tenemos. Sí, bueno, ahorita llegamos a ese punto. Tenemos por ahí unas concordancias físicas, entonces, si es necesario, podemos prestarlas, pero nada más para que sepan, les voy a compartir yo una concordancia digital. También vamos a necesitar un diccionario bíblico, ¿vale? Ese también muy importante, un diccionario bíblico. Este está más difícil que lo tengan, por eso también se los voy a compartir de manera digital. Ahorita les voy a enseñar cómo se utiliza un diccionario bíblico. Es lo mismo exactamente que un diccionario normal, ¿no? O sea, de un diccionario de la lengua española, solamente que va a utilizar los términos bíblicos, ¿vale? Y nos va a decir o la diferencia del diccionario que vamos a encontrar en español, que es nuestro cuarto elemento que vamos a utilizar. Necesitamos un diccionario en español. Esos escolares, si tienen algún hijo o algún nieto en la escuela, pueden ir a consultar su diccionario en español de esos Mi Pequeño Larús, o si son de los que tienen enciclopedias de esas grandotas de 12 tomos, también les van a servir, pero necesitamos un diccionario de la lengua española, ¿vale? La diferencia de un diccionario bíblico a un diccionario del español es que el diccionario bíblico nos va a decir cómo se utiliza esa palabra en concreto en el contexto de la Biblia, porque una palabra que nosotros utilizamos en español puede tener diferentes palabras, ya sea en el griego, ya sea en el hebreo, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, a utilizar la palabra amor y buscar en el diccionario en español la palabra amor, pero en el griego hay varias palabras para el amor y después tendremos que saber cuál es la que está utilizando en ese momento, y va a haber otro tipo de palabras en el hebreo que digan amor y va a haber diferentes palabras, entonces tendremos que saber cuál es la que se está empleando en momentos específicos, ¿no? Entonces, importante que tengamos un diccionario bíblico y un diccionario en español, ¿vale? Ahora, estos cuatro elementos los vamos a necesitar para hacer nuestro estudio bíblico, pero yo les voy a dar 5 consejos. Recuerden estos consejos que les doy casi siempre para cada estudio bíblico. El primero de ellos, mis hermanos, el primer consejo es: ocúpate de una sola cualidad a la vez, ¿vale? Esta sí necesito que los anoten. Ocúpate de una sola cualidad a la vez. Por último, primero, ocúpate de una sola cualidad. Pues, perdonen, es que tenemos perros aquí encerrados y hasta parece que es su casa, de veras. Este, bueno, lo último es, ocúpate de una sola cualidad a la vez. Es el primer consejo. ¿Por qué? No intentemos trabajar con varias cualidades, porque eso va a requerir un esfuerzo tremendo para primero identificarlas. Y si de por sí se nos va a hacer difícil trabajar con una sola, querer trabajar con varias va a ser un relajo. Es mejor que podamos trabajar y edificar una cualidad sólida de veras, si es una positiva, o tratar de dejar una sola negativa,
que querer trabajar en varias a la vez y que al final no terminemos haciendo nada porque van a quedar todas ahí, débiles, así nada más. Entonces, identifiquen una sola cualidad y sobre esa empecemos a trabajar. Ese es el primer consejo. El segundo consejo, no corran, ¿vale? No corran. No corran, porque desarrollar un carácter o un rasgo de carácter lleva tiempo. En verdad, desarrollar un rasgo de carácter lleva tiempo. Incluso aunque uno de los pasos que vamos a ver ahorita sea el de escribir una ilustración en una semana después, ahorita se van a dar cuenta cómo vamos a llegar a eso. Es importante que entendamos que vamos a trabajar sobre estas cualidades durante más tiempo. Vamos a trabajar por semanas, vamos a trabajar tal vez por meses o incluso tal vez hasta por años por algún rasgo de cualidad que sea de esos de los que sabemos que nos cuestan. Cambiar no es sencillo. Y recuerden, no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que está obrando a través de nosotros. Y en este proceso de transformación vamos a atravesar muchísimas cosas, por eso no corran, no corran, no traten de decir, ya lo alcancé luego, luego, en 3 días y ya voy a la que sigue. No, es parte de nuestro ser, por eso nos va a costar, va a haber cosas que nos van a costar y ahorita que lleguemos allá se van a dar cuenta. Tercer consejo, sigue con esta cualidad hasta que logres la victoria en ese aspecto particular. Sigue con esa cualidad hasta que logres la victoria en ese aspecto particular. Última vez, sigue con esa cualidad hasta que logres la victoria en ese aspecto particular. No salten intentando trabajar en una y en otra cualidad y que digan, yo aquí ya le avancé como a la mitad, ya voy a arrancarme con la que sigue. O ya me desesperé con esta porque no veo que yo cambie, entonces ya me voy a saltar mejor a otra porque aquí nomás no veo que Dios... No, ya escogiste una, enfócate en esa. Enfócate en esa. No trates de andar saltando entre una y otra. Enfócate en esa. Y vas a ver cómo Dios trabaja de maneras maravillosas con eso, con ese aspecto particular de tu vida. Recuerda que hay una cualidad muy específica que es ser diligente. Y esa es una de las que más necesitamos desarrollar. Para eso necesitamos ser constantes, constantes, constantes. Cuarto consejo, mantente alerta. Manténganse alerta, porque puede ser que un aspecto negativo en tu vida, otra vez, mantente alerta, porque puede ser que un aspecto negativo de tu vida, todo esto es el consejo, está largo este consejo, mantente alerta, porque puede ser que un aspecto negativo en tu vida sea en realidad una característica positiva a la que le estás dando mal uso. Mantente alerta, porque puede ser que un aspecto negativo en tu vida sea en realidad una característica positiva a la que le estás dando mal uso. Última vez, mantente alerta, porque puede ser que un aspecto negativo en tu vida sea en realidad una característica positiva a la que le estás dando mal uso. Es un consejo largo, pero que nos va a ayudar muchísimo a identificar estos aspectos de carácter de nuestra vida. Mantente alerta porque puede ser que un aspecto negativo en tu vida sea en realidad una característica positiva a la que le estás dando mal uso. Intenten descubrir, hermanos, que el Señor quiere convertir tus Otra puntos vez. débiles en puntos fuertes. Si eres rígido, si eres inflexible, si eres, no lo sé, esta palabra domingara que se utiliza mucho dentro del ámbito cristiano, si eres legalista, puede que en realidad estás usando mal esta cualidad de la autodisciplina, por ejemplo, ¿no? Y que estás siendo muy disciplinario, ¿no? Y estás olvidándote de la compasión y estás olvidándote de la preocupación por los demás, queriendo establecer tu punto de vista por sobre los demás. Y algo que puede ser muy importante como la disciplina, lo te estemos convirtiendo en algo malo, en algo terrible. Entonces, mantengámonos alerta,
porque un aspecto negativo en nuestra vida puede que sea en realidad una característica positiva que le estamos dando mal uso. Y el quinto consejo, hermanos, confía en que el Espíritu Santo edificará estas cualidades en tu vida. Confía en que el Espíritu Santo edificará estas cualidades en tu vida. Confía en que el Espíritu Santo edificará estas cualidades en tu vida. Porque recuerden, hermanos, vamos a trabajar, vamos a identificar, vamos a hacer lo posible por hacer estos cambios en nuestra vida. Pero es el poder de Dios el que produce en nosotros este fruto del Espíritu en tu vida, en nuestra vida. Es Dios a través del Espíritu Santo el que está obrando en nosotros para cambiar estos rasgos de carácter, para cambiar nuestra manera de ser. Así que permitámosle a Dios hacerlo. Permitamos que Dios trabaje en nuestra vida para cambiarnos conforme a su voluntad, confiando en que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Y me encanta este pasaje de Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 que dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es Dios el que está trabajando en nosotros, es Dios el que está obrando en nosotros. Y mis hermanos, ya para entrar de lleno en materia, a diferencia del estudio anterior, que podíamos ir respondiendo en diferentes puntos, ¿no? Del estudio, no teníamos que centrarnos primero en esto y a ir así enseguidito. Aquí sí es importante ir a hacerlo paso por paso. Sí es importante seguir los pasos en orden para una mejor comprensión y aplicación de la cualidad del carácter que vamos a estudiar. Y para comenzar, mis hermanos, aquí era lo que les decía, les quiero compartir una lista, bueno, dos listas en realidad de cualidades con las cuales podemos empezar. Ahora, no quiere decir que nos tengamos que enfocar solamente en estas, porque tal vez tú digas, oye, es que de esas yo no tengo ni las positivas ni las negativas tampoco, entonces yo quisiera trabajar tal vez con otra. Adelante, no pasa nada. Estas solamente son para que podamos identificarlas y podamos empezar con esto. Cada uno debe de elegir dentro de esta lista una cualidad en la cual ustedes se sientan, eh, que en verdad, si es positiva, puedan trabajar con ella para desarrollarla y si es negativa, puedan trabajar con ella para empezar a dejarla de lado. Entonces, aquí ya les debe de aparecer. Tenemos en cualidades positivas el servicio, la honestidad, la humildad, determinación, diligencia, fidelidad, disponibilidad, perdón, generosidad, habilidad para enseñar, lealtad, ternura, cooperación, disciplina, sinceridad y contentamiento. Y como cualidades negativas tenemos holgazanería, ser criticón, orgulloso, egoísmo, infidelidad, pasiones desordenadas, rebeldía, chismes, desamores, deshonestidades, impaciencias, preocupaciones, miedos y temores, lujuria, amargura y apatía. Estas, recuerden, de todos modos, se las voy a mandar en la hojita, terminando el estudio, se las voy a mandar en una hojita para que las tengan allí, para que puedan tomar la suya y podamos empezar. Este estudio en concreto, hermanos, y esto sí quiero que lo tengan, les voy a quitar tantito la lista para verlos directamente. Este estudio, nos vamos a tardar probablemente 3 semanas con este estudio. ¿Por qué? Porque para poder aterrizar bien lo que vamos a hacer y el trabajo que vamos a hacer, implica tiempo, implica bastante tiempo, solamente para arrancar lo que vamos a hacer. Ya después de ahí, Dios se encargará de ti. Oye, tanto pueden ser 3 meses que tengamos que desarrollar esta parte de la ternura, como pueden ser 15 años. Y tal vez en 15 años yo ya no esté, ya el Señor ya me llamó a su presencia. Entonces, en ese tiempo no lo sé, tal vez el Señor trabajó contigo en la ternura y tal vez no te gustaba que te dieran abrazos y en 15 años tal vez sigue sin gustarte que te den abrazos, pero ya los puedes recibir, ¿no? Al menos ya no te enoja que lleguen y que te den abrazos, ¿no? Entonces, ya sabremos cómo Dios trabaja en nuestros respectivos caracteres, ¿no?
para que sepan y tengamos bien presente, vamos a trabajar con este método de estudio 3 semanas, para desarrollarlo bien y que sea algo que ustedes desarrollen en verdad toda su vida. Y entonces, ahora sí, vámonos a la hojita de estudio. Esta, y así, sí necesito que aquí vayan anotando ciertas cositas. De todos modos, se las voy a compartir, ya saben. Pero sí necesito que vayan anotando ciertas cositas que nos van a ir apareciendo y más que nada comentarios de lo que vamos a ir haciendo ahorita. ¿Por qué? A diferencia de los otros estudios, mis hermanos, aquí no nos vamos a basar en un texto como los que hemos venido leyendo, porque esto es en concreto una cualidad que vamos a encontrar en diferentes personajes de lo que nosotros ya sabemos o en diferentes momentos o pasajes de la Biblia que traten sobre esa cualidad o sobre esa situación de carácter en concreto, por ejemplo, en las cartas, cosas que Pablo tal vez trabaje o que algunos como Pedro o Santiago trabajen en algunos momentos específicos, pero los vamos a ver más a través de los personajes en las cuestiones narrativas, en todas las cuestiones de las historias. Entonces, esta hojita se compone de 9 pasos, ¿vale? Recuerden, primero, muy importante, la fecha, el día que estamos haciendo este método de estudio, nuestro apartado de la oración, que ya es fundamental. Recuerden, aquí no ponemos la oración que le hagamos a Dios, solamente marcamos con una X o con una palomita o con un sellito o con lo que ustedes quieran. Marcamos que ya hicieron una oración para iniciar este estudio y cuanto más en este estudio va a ser súper importante orar a nuestro Dios para decirle que nos guíe en este proceso y que sea Él quien nos transforme. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Vamos a hacer varias cosas. Vamos a ver estos 9 pasos. Aquí abajo, bueno, como les había dicho, también viene ya descrita qué es lo que vamos a ir haciendo en cada una para que ustedes cuando la vayan a hacer puedan irse enfocando y puedan hacerlas más tranquilas, pero ahorita vamos a hacer una de manera muy rápida para quedar en claro cómo es que se hace esta hojita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el primer punto? Vamos a elegir una cualidad, ¿vale? Entonces, de la lista que está aquí arriba, ustedes pueden elegir uno que ustedes sepan que tienen que trabajar de manera positiva o de manera negativa para dejarla. Entonces, para este caso, vamos a tomar vamos a tomar la humildad, ¿vale? En este caso vamos a tomar la humildad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cualidad elegida, yo me voy a ir acá. Déjenme, voy a hacer esto. Espero que así salga y se vea bonito. Ahí está, ahí les debe de aparecer. Bien. Nada más lo estoy haciendo aquí para que se vea más grande y podamos ver más cosas. Ok. Vamos a elegir la humildad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a poner la humildad aquí para que me aparezca y pueda trabajar sobre ella. Déjenme, nada más abro aquí de este cosito para poder ir guiando y no tener que andar saltando entre una y otra cosa. Entonces, vamos a poner humildad, ¿vale? Como primer punto. Y ahora, una vez que yo tengo la humildad, tengo que empezar a saber, pues, ¿qué es la humildad? Entonces, en este apartado, vamos a empezar a definir qué es la humildad. Y entonces aquí sí me voy a ir a mis diccionarios, primero a mi diccionario de la lengua española. Tengo que saber qué es la humildad, qué es lo que se define en el mundo, digámoslo así, de manera secular, qué es la humildad. Entonces, déjenme, les quito aquí para poner. Voy a utilizar ahorita internet de manera muy rápida para, para que todos podamos ver. Yo me voy a internet y le doy humildad. Y el diccionario me dice, el diccionario de la Real Academia Española me dice que la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Y otro es bajeza de nacimiento o de otra cualquier especie. Esos son los dos significados que el diccionario me da sobre la humildad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar ese texto y lo voy a poner aquí.
Una definición es virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo al conocimiento. Y otra definición es bajeza del nacimiento de cualquier otra especie, que es como que muchos entendemos ahora esta definición de ser humilde, ¿no? Una persona de escasos recursos, una persona o familias o gente que no tiene tanto, está como bajeza, digámoslo así, ¿no? Eso es lo que define el diccionario de nuestra cualidad elegida. Es muy importante que entienda que pongamos primero qué es lo que significa con base en el diccionario y después que hagamos esta dinámica. Vamos a buscar los sinónimos de esta palabra para que nos ayude a comprender de una manera más profunda qué es la humildad. Entonces, yo ya puse aquí en mi hojita los dos conceptos. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y bajeza de nacimiento de cualquier otra especie. Y ahora yo voy a buscar los sinónimos de humildad. Entonces déjenme pongo aquí ahora para que podamos ver y lo voy a buscar, ya sea que tengan por ahí un diccionario y todo eso. Voy a darle humildad, sinónimos. Y entonces me va a aparecer aquí, como palabras similares, según la Real Academia, la modestia, la sencillez, la llaneza, recato y moderación. Ok, entonces yo me voy a ir a mi hojita y voy a poner. Ahorita les voy a andar cambiando de pantalla de aquí para allá, hermanos, ¿eh? Pero nomás para que estemos ahí atentos. Yo me voy a mi hojita y le voy a poner que como sinónimos de humildad me aparece modestia, sencillez, llaneza, recato, moderación, ¿vale? Esos son los sinónimos. Ahora, con base en estas dos cosas que yo ya busqué, déjenme aquí para verlos un poquito más en grande y ver quién sí tiene su cámara prendida y quién no, porque a los que tengan su cámara apagada, eso les voy a preguntar. Entonces, con base en con la que están viendo ahí, hermanos, que las dos definiciones y los sinónimos, ¿vale? Ya está empezaron a aprender sus cámaras, ¿ve? ¿Cómo son? Este, a ver, ¿quién está por ahí? Carla, a ti te voy a agarrar, que tienes tu cámara apagada. Cámara, cámara, perdón, Carla. Me salió el barrio, perdón, Carla. Carla, ¿para ti qué es la humildad? La humildad es, pues el no creerse perfecto, ¿no? El entender que uno también tiene fallas y debilidades. Ok, muy bien, gracias, Carla. Aquí le voy a poner Carla. ¿Quién más tiene su cámara apagada? A ver, Eli Galeano, ¿para ti qué es la humildad? Es no sentirse más que los demás. No sentirse más que los demás. Recuerden, estamos viéndolo a través de las definiciones que también acabamos de buscar, que dice el diccionario, que es la humildad, ¿vale? ¿Quién más tiene su cámara apagada? Lucy, ¿estás por ahí, Lucy? Lucy, ahorita regresa Lucy. Entonces, Olga, que también tiene su cámara apagada. Olga, ¿estás por Olga, ahí? ¿estás por ahí? Sí, Ah, es tener una actitud así, es donde nos, lo contrario a tener una actitud arrogante, es una actitud sensata, puede ser. Ok. ok, gracias. Bien, hermanos, ¿qué es lo que hacemos entonces en este momento? Ponemos nuestra cualidad, buscamos la definición en el diccionario, ¿vale? Buscamos sinónimos, sinónimos,
Y después definimos nosotros, con base en lo que nosotros entendamos ahora, de qué es esa cualidad. ¿Vale? Estos tres pasos en la cualidad elegida. Elegimos una, buscamos su definición en el diccionario, ponemos los sinónimos y hacemos una definición propia de qué es la humildad. ¿Vale? Ya que tenemos esto, ahora nos vamos a ir a la parte de la cualidad, el segundo paso, la cualidad opuesta. En la cualidad opuesta vamos a buscar lo contrario, los antónimos, los famosísimos antónimos. Esos igual, los pueden buscar en internet, si tienen algún diccionario de antónimos y sinónimos y antónimos, ¿vale? Entonces, les voy a dejar de compartir aquí y les voy a compartir ahora la otra. Y aquí me aparece humildad, modestia, docilidad, reconocimiento, esos como sinónimos, pero como antónimos me aparece soberbia, vanidad y rebeldía. Voy a poner esos tres conceptos. Soberbia, vanidad y rebeldía. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar cuál es la definición de diccionario de cada una de estas palabras. Ay, espérame. Por ejemplo, la definición de soberbia. Definición. Que tiene soberbia o se deja llevar de ella. Arrogante. Nos vamos a encontrar con un montón de palabras así, ¿eh? Y eso es parte de buscar en el diccionario, que otra vez como de niños. Pero aquí dice altivo o arrogante, grandioso, magnífico, fogoso, altivez, arrogancia, magnificencia, suntuosidad excesiva, especialmente hablando de edificios, por ejemplo, ¿no? Véase soberbio. Me voy a ir a soberbio. Que tiene soberbia. Bueno, eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Ay, déjenme, me regreso. Está cambiando muy rápido aquí. Entonces, voy a poner aquí soberbia, altivo, arrogante, altivez y arrogancia del que cree, del que por creerse superior desprecia y humilla a los demás. Y eso voy a escribir que es la soberbia. Después, ¿cuál era la otra palabra? Vanidad. Me voy a ir a la vanidad. Pastor, me retiro con su permiso. Claro que sí, hermana Fabiola, sin problema. Cuídeseme mucho y descanse. Gracias, gracias. La vanidad dice que es arrogancia, envanecimiento y deseo de ser admirado por el alto concepto de los propios méritos. ¿Ok? Y por último, la última palabra era rebeldía. Rebeldía. Vamos a ver qué dice el diccionario, qué es la rebeldía. Cualidad, condición de rebelde. No, hombre. Sí, son insectos. Acción propia del rebelde. Me encantan esas Pastor, definiciones. Dígame. yo tengo una duda muy grande. Adelante, Este, dígame. ¿Para qué nos va a servir esto? Ah, vamos para allá. Necesitamos, estamos en este proceso. Espérame. Necesitamos definir estas cuestiones. Déjeme, muchas gracias por esta pregunta. Voy para allá para mi hijita. Ah, es esta de acá. ¿Vale? Ya una vez que tengo
esta cuestión de la cualidad, de la soberbia, de la vanidad y de todo esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior, con esta cualidad anterior. Vamos a hacer una definición nosotros mismos y la vamos a escribir aquí, ¿vale? Por ejemplo, aprovechando, hermana Mabe, para usted, ¿qué es la soberbia? La soberbia. Es ser altanero, Ok, pero ¿qué es un arrogante, altanero? am, creerme mucho. Creerse mucho, ok, muy bien, vamos hasta ahí. ¿Vale? Nada más con eso. Eh, ¿Para qué nos va a servir este estudio, hermana? Y qué es lo que estábamos viendo y es lo que les acabo de decir. Nos va a ayudar mucho para entender cuáles son las cualidades que necesitamos trabajar en nuestra vida a través de lo que estamos aprendiendo de la Biblia. Este método de estudio es un método de estudio súper práctico y vamos a llegar ahí cuando lleguemos a este paso. ¿Vale? Pero es muy importante que entendamos estas cualidades porque cuando nosotros entendemos que es Dios el que está obrando en nuestras vidas para transformar nuestra vida, ¿cómo va a transformar nuestra vida? O sea, ¿cómo es que Dios va a transformar nuestra vida? ¿A poco necesito cambiar? ¿A poco yo necesito cambiar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué se supone que necesito cambiar? ¿No? Porque de pronto el pastor habla mucho de que estamos en ese proceso de transformación donde Dios nos está haciendo y citamos Romanos 12:2 este, que necesitamos transformar nuestra mente para comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y hablan de la transformación y hablan pero oye, ¿a poco yo tengo que transformar? Pero si yo soy bueno. Pero si yo soy si yo no hago cosas malas, si yo no estoy tan mal como el otro sí tiene que cambiar, no, hombre, ese sí es arrogante, ese sí es altanero y soberbio. Ay, yo soy bien bueno, dice uno, ¿no? Entonces, este estudio en concreto, lo que estamos haciendo aquí es primero entender qué es lo que necesitamos cambiar de nuestra vida y ahora sí, cómo lo vamos a cambiar. Ahora, por eso ahorita empecé con esta cuestión de la humildad, ¿no? Yo, poniéndome en la situación, yo quiero trabajar la humildad. Pero ¿cómo voy a trabajar la humildad si primero no sé qué significa la humildad? Primero necesito saber qué significa la humildad, qué es lo contrario de la humildad, para entonces ahora sí irme al tercer punto, que es el estudio sencillo del concepto. Ahora, ¿qué voy a ver aquí? Dice el punto acá abajo, si lo alcanzan a ver. Dice, una vez que tengas la definición clara de la cualidad, busca su definición bíblica. Y para eso vamos a utilizar el diccionario bíblico que les voy a proporcionar ahorita de manera digital. Tienen que encontrar las maneras en las que se utilizaba ese concepto en las escrituras, porque algunos diccionarios de estos nos van a ayudar a entender cómo es que se usaba esa palabra en concreto en cada testamento, cómo se utilizaba, por ejemplo, la palabra humildad en el Antiguo Testamento y cómo se utilizaba la palabra humildad en el Nuevo Testamento, qué palabras eran, por qué se utilizaba esa palabra en concreto, cuál era el motivo, la razón de que se utilizara eso así para que nosotros entendiéramos la humildad. Entonces, les quiero compartir rápido esto porque ay, se me está poniendo aquí un ladito. Déjenme, rápido, 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 rápido. Aquí está. Miren, estos son un par de diccionarios bíblicos. Les voy a compartir dos. Entonces, si se dan cuenta, este diccionario tiene 1335 hojas. Entonces, me voy a ir hasta la parte de la humildad. Aquí estoy en la ciudad. Bueno, van a abrirlo y cuando lo abran les va a aparecer esta portada. Es el diccionario bíblico del mundo hispano. Y ahí está. Viene una pequeña guía de cómo usar el diccionario. Pero, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Las definiciones o las palabras, los conceptos más bien, en rojito, así como aparece aquí. Acera, acera, hacer, acenat, acena, asdod.
Todas estas palabras que aparecen en la Biblia, Asiria y todo eso. Entonces yo me voy a ir ahorita a humildad. Estoy en F, G, H. Herencia, hierro, hígado, hombre, humildad. Y entonces, este diccionario me dice lo siguiente. El término humildad y sus relacionados sustantivo y verbo, humilde, traducen varias palabras del hebreo del Antiguo Testamento y varios derivados del griego, tapeinó del Nuevo Testamento. El significado apunta a varias direcciones, pero el pensamiento central es ser libre de orgullo, humildad, mansedumbre, modestia y benignidad. Existe la falsa humildad y nos manda a esta cita de Colosenses 2:18 y 23, o humillación de sí mismo. Dios humilla a las personas para guiarlas a la obediencia. El humillarnos delante de Dios es una de las condiciones para obtener su favor y es una de sus demandas supremas. Dios mora con el humilde. Se nos estimula a la humildad. Para los griegos la humildad era algo débil y despreciable, pero Jesús la estableció como el fundamento del carácter. Por su humildad Jesús atrajo a la gente. Pablo hizo hincapié en la humildad de Jesús, exhortándonos a ser humildes uno para con el otro, y habló de sí mismo como un ejemplo. Pedro también exhortó a mostrar humildad ante los hermanos y ante Dios. La humildad es el resultado de la acción de Dios, las circunstancias, otra gente, nosotros mismos o de cualquiera de estos en nuestra vida. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar la definición de la Biblia de humildad. Lo primerito que voy a hacer. Y si se dan cuenta, cada vez que el diccionario me dice sobre algo en concreto acerca de la humildad, me da una cita. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir a buscar esas citas donde se está hablando de la humildad, para que me den una comprensión más grande de la humildad y entonces yo pueda entender qué es la humildad, qué es la humildad a través de la Biblia. Entonces, ahorita lo voy a hacer así, hermanos. No quiere decir que ustedes lo vayan a hacer así en ese momento, pero ahorita yo voy a copiar y pegar esta definición. Y la voy a poner en mi hojita. Ahorita se va a copiar con todas esas citas y todo esto, pero yo voy a poner en mi parte de estudio sencillo del concepto la definición bíblica de la humildad. Pero una vez que yo haya hecho esto, entonces me voy a ir a definirla. Ahora que yo ya tengo la definición de humildad en el diccionario bíblico y en el diccionario en español, yo me voy a ir abajo a definir qué es la humildad. Con base en lo que yo estoy viendo en la Biblia y con base en lo que yo estoy viendo en el otro diccionario, ¿qué es la humildad? ¿Qué entiendo ahora por la humildad? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo acerca de la humildad? ¿Vale? Entonces, muy importante hacer esta comparación entre lo que encontramos en el diccionario de español y en lo que encontramos en el diccionario bíblico. Y que nosotros pongamos, Dios quiere que yo sea humilde para ser más como Cristo. Y la humildad es lo que ustedes crean que es la humildad. O el concepto que ustedes hayan elegido trabajar. Recuerden, ustedes van a escoger un rasgo del carácter en el cual ustedes sepan que tienen que trabajar de manera positiva o que tienen que trabajar de manera negativa en el sentido de dejar ese concepto. Entonces, para eso les van a servir estos dos diccionarios. El otro diccionario va a decir una definición similar. Me voy a ir para acá otra vez. Este es el diccionario que decía de Mundo Hispano. El otro es este, Gran Diccionario Enciclopédico de Imágenes y Símbolos de la Biblia. Y este está bien bonito porque viene con imágenes y muchas cositas así, ¿no? Y yo me voy a ir también hasta abajo, bueno, no tan hasta abajo, pero para encontrar qué es lo que dice este diccionario sobre la humildad. Y aquí los conceptos vienen en negritas nada más. Entonces aquí está en la E, y yo me voy a ir ya llegué a la H,
himno de Cristo, hospitalidad. ¿Qué dice aquí? ¿Dónde estoy? Impetuosidad, ya me pasé. Humor, humildad. Dice, la terminología para humildad aparece casi 100 veces en la Biblia, haciendo referencia a múltiples significados. La humildad refleja el carácter santo. Incluso Jesús era humilde. También se asocia a la sabiduría y mansedumbre. Paradójicamente, el humilde merece honra y será exaltado. Los humildes son conocidos por su temor a Jehová y por su justicia, pero la falsa humildad viene de lo impío y no tiene cabida en el cielo. A los creyentes se les manda adoptar la humildad delante de todos y especialmente de humillarse delante de Dios. Incluso deben ser revestidos de humildad. A menudo la humildad llega bajo la forma de prueba o disciplina. La humildad siempre es la postura adecuada delante de Dios y los demás. En cambio, la humillación no se considera nunca como una virtud en las Escrituras. Al contrario, suele ser un castigo decidido por Dios o la consecuencia de los propios comportamientos. Humillar a los demás es un pecado. Y también podemos ver orgullo y temor de Jehová. Entonces, así es como vamos a utilizar esta parte de los diccionarios bíblicos y esta parte del estudio de la palabra. Buscamos las definiciones y una vez que ya vimos tanto la definición bíblica como la definición normal o común, entonces nosotros escribimos ahora otra vez nuestra definición de qué es la humildad. Ahora, vámonos al punto que sigue. Ya nada más muy rápido. Estos puntos ya son, creo que más sencillos. Déjenme quito acá. Ay. Las referencias. Aquí es donde vamos a poner las citas bíblicas que nosotros encontremos acerca de la humildad y aquí es donde nos vamos a ir a la concordancia, ya sea la concordancia que tengan en su Biblia o una de las dos concordancias que les voy a compartir. Entonces, la mismo. Yo me voy a ir a mi concordancia y voy a buscar la palabra humildad. Una de las concordancias que les voy a compartir es esta. Igual, Biblioteca Mundo Hispano, concordancia temática de la Biblia. Y me voy a ir hasta la parte de la humildad. Voy a buscar humildad. Hospitalidad, huérfanos, huesos, humildad. Y la humildad, lo bonito de las concordancias, hermanos, es que va a aparecer así. La humildad que es necesaria para el servicio de Dios. Y me va a decir Miqueas 6:8. Y yo me voy a ir a Miqueas 6:8 y voy a leer Miqueas 6:8 y voy a ver qué me dice sobre la humildad. Después, la humildad me dice que Cristo es un ejemplo de humildad y me da citas bíblicas acerca de cómo Cristo es un ejemplo de la humildad, como Mateo 11:29, Juan 13:14 y 15, Filipenses 2:5 y 8. Juan 13:14 y 15, recuerden, es el texto que nos estamos aprendiendo para este mes de marzo. La humildad es distintiva de los santos. Los que poseen humildad, por ejemplo, son mirados por Dios, son oídos por Dios, gozan de la presencia de Dios, y cada uno de estos me va a dar una cita bíblica que yo puedo ir y consultar acerca de la humildad. Cada una de estas citas bíblicas me va a ayudar muchísimo, muchísimo a entender más sobre la humildad. Y entonces, ¿qué van a poner en su hojita? Los textos que para ustedes sean los que más hablan o más les están llegando acerca de la humildad. Muy importante poner no solamente la cita, pongan el texto completo, ¿vale? Entonces, su hojita se va a empezar a ver así. Aquí nada más estoy poniendo la cita, pero el chiste es que ustedes pongan el texto completo. Salmo 9:12, por ejemplo, y aquí en las referencias es donde yo voy a poner esas palabras, esos textos que me hablaron de la humildad y que me hicieron ver de una mejor manera qué es la humildad. Entonces, aquí es donde las voy a escribir para yo entender de mejor manera qué es la humildad. Ahora, Muy, dime, Adriana. perdón, muy nada más rápido. Ahorita que hiciste el copia y pega, que es donde también te venían ciertas referencias, esas son muy diferentes a las concordancias que nos estás manejando, porque ahí salían también donde estaban. Esa es la concordancia que les acabo de decir. Las que yo pegué
Son las que Ajá. copié directamente. Mira, espérame, déjame para que les aparezca así. Ah, así debe de aparecer. ¿Vale? Yo tenía aquí la concordancia y busqué que el Salmo 9:12 habla de que los humildes son oídos por Dios. Y ese texto del Salmo 9:12 me hizo Ajá. comprender mejor qué es la humildad. Y entonces yo estoy poniendo el Salmo 9:12 aquí en mi hojita de referencia. Aquí puse nada más la cita, pero ustedes van a poner el texto completo. Está bien, eso lo entiendo bien. Lo que pasa es que lo que buscaste hacer, todo esto lo voy a copiar, que lo tienes acá Ah, todo en... completo no. Los textos los vas a buscar tú. O sea, los textos que aparecen aquí que te hagan ver y que te hagan entender más acerca de la humildad. Aquí son un montón, si te das cuenta, son un montón que hablan acerca de la humildad. Sí, De preferencia sería que llegara a un punto donde tú pudieras llegar a buscar los más posibles, ¿no? ok, Pero no quiere donde... decir que todos te los vas a aventar. Por eso, es lo que les decía, este estudio en concreto va a durar un montón, porque no quiere Pero, decir, perdón, a lo mejor sigo sin ser clara. Si te vas a tu punto 3 ajá, aquí del estudio donde decía estudio sencillo del concepto, acá, ajá, aquí también tienes referencias bíblicas, ¿no? O no alcanzo a ver. No, o no sí, mencionan una, ¿sí? Sí, sí sí. salen referencias. Es correcto, porque en la definición del diccionario aparecían ciertas referencias. Ok, Las copié ahorita, las copié y las pegué completas porque les decía que iba a copiar y pegar el texto completo. ajá, ok, me queda Este, claro. Pero ahí pero ya te están apareciendo. ahí ya te aparecieron unas, exactamente. La concordancia te va a ayudar a hacerlo más exhaustivo todavía, encontrar más referencias acerca de la humildad. Ok, Hay unas que perfecto. están arriba, pero en la parte de referencias es donde vas a poner en concreto esas Ok, referencias. Ahorita yo las ok, copié y las pegué arriba porque venían en el concepto, pero sí, donde las vamos a poner es en el apartado de referencias. ok, gracias. Eso Sí, sería el lado. Ok, no, sí, no te gracias. preocupes. Gracias a ti. Ahora, el punto número 5 dice estudio biográfico. Y aquí tiene que ver con que nosotros vamos a encontrar un personaje, hermanos, un personaje que nosotros sepamos que habla o que su vida refleje la humildad. Rápido. Adrián, aprovechando que tú eres la que me aparece aquí más rápido. ¿Tú qué Ajá. personaje dirías que refleja la humildad? Mm, híjole. Pablo, Pablo, ok. Pablo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De todas estas citas que acabamos de ver y que aparecen en nuestras hojitas, vamos a buscar dónde Pablo habla acerca de la humildad. ¿Y dónde Pablo puede hablar acerca de la humildad? Bueno, en sus cartas. ¿No? Entonces, en mi concordancia, yo me voy a ir a estas citas que haya escrito Pablo, por ejemplo, Filipenses, y de las que me aparecen aquí nada más. Este, Filipenses nada pues, más, ¿no? Entonces yo me voy a ir a la carta de los Filipenses, aquí donde habla acerca de la humildad, y voy a ver por qué hablaba de la humildad. Entonces voy a hacer, Pablo era humilde porque en sus cartas, ¿no? Habla ujú, acerca de la humildad y nos dice esto, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en su vida, en los hechos, cuando iban y le hacían y él hacía esto, y cuando lo confrontaban y él exponía que era una persona humilde porque a pesar de haber tenido mucho, ahora lo había dejado todo para estar con su Señor. Cosas así por el estilo, ¿no? Vamos a hacer un estudio sobre una persona que nosotros entendamos que es humilde. Otra persona, Josh, para ti, ¿quién es una persona humilde en la Biblia? Jesucristo. Jesucristo, Jesús. Y Jesús, entonces, sí. aquí está más difícil, vamos a abarcar más, pero ¿dónde en la Biblia nos habla acerca de que Jesús era humilde? ¿No? No nos vamos a enfocar en hacer una biografía de la persona, y eso es muy importante, no es una biografía como tal, solamente es describir a través de un personaje esa cualidad. ¿Dónde fue Jesús humilde? ¿No? Y ahí la concordancia me va a ayudar muchísimo para encontrar dónde es que fue Jesús humilde.
de Cristo, por ejemplo. Y aquí aparecen todos estos. Declarada por él mismo, manifestada en su naturaleza, en su nacimiento, en su sujeción a los padres, en su vida, en su pobreza, en sus flaquezas, en todo esto, ¿no? Vamos a tener un montón de información acerca de la humildad de Jesús. Pero nos vamos a enfocar en ese rasgo en su vida más que en describir su vida completa, ¿vale? Y una vez que ya hayamos visto todos estos textos acerca de la humildad, ustedes van a escoger uno, ¿vale? Uno. Y lo van a poner aquí en versículo para memorizar. Aquí ustedes van a poner qué es lo que Dios les ha hablado en este sentido a través de este texto, ¿vale? Van a poner ese texto, van a copiarlo, por ejemplo, les encantó Hebreos 10:9, ¿no? Van a poner aquí Hebreos 10:9, lo van a escribir y después van a poner por qué para ustedes ese texto les habla tanto de la humildad. Nada más. Porque tal, ¿vale? Y de eso nos vamos a ir al paso número 7. Escoge una situación o relación para trabajar con ella. Y estas tres, hermanos, estas tres partes de aquí, las vamos a ver la siguiente semana, porque son las partes prácticas de esto. Esta semana solamente se van a enfocar en estos 6 puntos. Es un trabajo, es bastante trabajo de investigación, pero sobre todo, bastante trabajo de introspección. ¿Qué es lo que ustedes saben que necesitan trabajar? ¿Qué es lo que Dios les está hablando a ustedes que necesitan trabajar en su vida, con su carácter? ¿Vale? Muy importante eso esta semana. Del paso 1 al paso 6 solamente. Esa es su tarea. Del paso 1 al paso 6. Ahora, ya nada más para cerrar, hermanos, porque ya son las 9. Sí quiero que tengan esto bien presente. Este es probablemente, de todos los métodos de estudio, este es el más personal de todos. El más personal de todos. Y será muy importante que yo sé que los otros, no todos me han mandado sus tareas, todavía se pueden poner al corriente, pero sí les voy a pedir de favor. Somos ahorita conectados 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 personas, 13, 14, 15 personas conectadas. Necesito que esta tarea sí me la envíen. En esta semana sí necesito que esta tarea busquen hacerla del paso 1 al paso 6 y me la envíen, por favor. No les voy a exponer, no les voy a decir que la siguiente semana digan sus cualidades porque son cuestiones muy personales. Eso sí, téngalo bien presente. No les voy a pedir que me digan qué es lo que hicieron de tarea, sí les voy a pedir que me lo manden. La siguiente semana vamos a trabajar solamente sobre los últimos 3 puntos. Pero sí es muy importante que esta semana me manden su tareita respecto a este trabajo de rasgos del carácter. Entonces, Josh y después Adriana. Ok, perdón, yo no quiero preguntar nada más acerca de toda esta lista. Esta es una lista que tú nos estás dando que puede ser o no, que podemos poner otras cosas que nosotros consideremos, claramente, ¿no? Que me comentabas. Pero, bueno, entrar por lo que sería, por decir, honestidad. El problema que yo veo al entrar con esto, no con nada más honestidad, con casi todas las virtudes, es que uno las puede confundir de una manera sin querer, a pesar de que tenga lo que es un diccionario y lo que se lo defina. Y de hecho, hasta como venga en la Biblia. Porque yo puedo decir que una humildad, eh, por decir, a mi punto de vista, humildad y modestidad, pues son cosas totalmente diferentes, porque modestidad habla de una falsa humildad. Para mí la humildad es una humildad en donde existe una honestidad. Si yo canto muy bonito, no estoy siendo poco humilde en cantar bonito. Es decir, por decir, podría tomar a Jesucristo, por decir que toma por decir su cruz, y yo lo veo tomando su cruz y digo, ay, qué poco humilde, ¿no? Se está haciendo el duro, así que puede tomar su cruz, ¿no? O cosas así, o se siente Dios. Entonces ya le rompería el humilde. Entonces, sí, no sé, mi cuestión es de que si te decimos nuestro rasgo que queremos cambiar, nos puedes ayudar muchísimo a entender correctamente, bíblicamente, cómo lo podemos enfocar, porque si no, sí nos podemos confundir totalmente y estaríamos trabajando sobre un rasgo que a lo mejor, a ver, como por decir la ternura o sea, la generosidad. A lo mejor yo digo, pues ya le voy a regalar este dinero a todo el mundo, ¿no?
Y a lo mejor eso no es lo que la Biblia está hablando de generosidad. ¿Sí me explico? A pesar de que sí, sí empata con todas las significancias y los significados que hay en un diccionario. Por eso, muy importante que esta semana sí me envíen su trabajo sobre este método de estudio, para que yo les pueda guiar en este proceso, para que pueda acompañarlos. Recuerden, no vamos a exponer nada, para la siguiente semana no vamos a exponer nada de lo que ustedes me manden, absolutamente nada. De hecho, no les voy a pedir que me digan algo cuando estemos hablando sobre eso, de lo que ustedes hicieron, pero sí necesito que me lo envíen. Si los demás no me lo han enviado, todavía tienen chance para enviármelos, pero este método de estudio sí les voy a pedir que me lo manden, por favor. Muy importante que sí hagan esta parte del trabajo esta semana y me lo manden para acompañarles en este proceso. ¿Vale? Adriana, Yo te iba a preguntar, Moy, si este método de estudio sirve para que modifiquemos, por así decirlo, ciertas cosas que a lo mejor Dios quiere de nosotros, que no estamos haciendo a lo mejor, yo pensaría que entonces nos tendríamos que ir más, bueno, así lo veo yo, más hacia si tengo una cualidad negativa, porque a lo mejor el Señor quiere que trabaje más en componer algo de, o sea, no sé si estoy bien o, o lo estoy confundiendo, porque yo pensaría que a lo mejor si tengo algo mal, pues a lo mejor el Señor quiere que modifique más esa cosa mal. Entonces, no sé. por eso la importancia de orar cuando vayan a escoger la cualidad. Eso sí se los remarqué al principio. La importancia de orar al momento de escoger esa cualidad. Porque es cierto, tal vez haya una cualidad negativa que tengamos que necesitamos cambiar urgentemente. O sea, tal vez Mm. haya algo ahí. O quién sabe, tal vez más allá de tener una cualidad negativa, hay algo muy positivo que tengamos y que como estamos con un deseo, con un ánimo de trabajar y queremos explotar ese aspecto de nuestra vida, entonces, ¿sabes qué? Es que yo quiero trabajar con esto. Ahorita yo quiero trabajar con esto y quiero que me ayude la iglesia a poder trabajar, por ejemplo, no lo sé. Digo, ahorita ya se nos fue Carla, ¿no? Pero en este aspecto de dar clases. ¿No? Y Ujú, decía ahí sí. hace ratito, ¿no? Esto de ser un buen maestro, un buen docente, un buen esto, quiero trabajar en eso, quiero que el Señor trabaje conmigo con eso, ¿no? Porque lo quiero explotar, porque quiero hacer esto, ¿no? Entonces, eso también es de mucha ayuda. Puede ser una cuestión negativa, definitivamente, puede ser una cuestión negativa a la que más nos inclinemos, o puede ser una cuestión positiva si es algo que queremos trabajar y explotar por una situación en concreto en la que estemos pasando en este momento de nuestra vida, ¿no? Ok, entonces tú para que podamos, como va a ser muy eh, extensivo este trabajo, tú ya casi que hoy o a más tardar mañana nos mandas todo lo impreso para poderlo Yo empezar a estudiar. ahorita terminando, cerrando la sesión, les mando los documentos al grupo, a los grupos. Cualidades y eso que ya no alcanzamos a copiar, ¿no? Todo Exactamente. estaba ahí. Ok, gracias. Ahí. Listísimo. ¿Alguna otra duda, hermanos? ¿No? Bueno, vamos a terminar aquí entonces. Déjenme apagar la grabación.